Si me permiten, abrimos la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 1 al 13. El capítulo 15 de Romanos, yo dije 1, el capítulo 15 de Romanos, verso 1 al 13. Romanos 15, 1 al 13. Para quienes nos visitan o están familiarizándose con esta actividad de la iglesia, estamos haciendo una serie donde queremos enfatizar aspectos del carácter de Dios conforme es revelado en la palabra de Dios. Entonces, como que tomamos algunos de los que a través de la historia han sido enfocados especialmente por la iglesia y que surgen nosotros los que somos fuertes. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo: alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por permitirnos pensar en ti. Es cierto que la creación nos habla de ti, es cierto que nuestra conciencia nos habla de ti, pero es cierto que no podemos saber de ti objetivamente a menos que nos lo reveles en tu palabra. Y ya que tú nos revelas que tú eres paciente, nosotros te pedimos que nos ayudes a profundizar en qué significa esto para nosotros. Que tú no tienes que aguantarnos, o no solo tienes el poder de aguantarnos, sino que quieres aguantarnos. Que de hecho disfrutas aguantarnos.
De manera que nosotros no pensemos tanto en nuestra paciencia, sino en confiar en la tuya. Guíanos pues en esta palabra y ayúdanos a verte cada vez más claro, cada vez más cercano, conforme nos lo revelas, conforme tú te nos revelas en la palabra de Dios. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Todos sabemos mucho sobre la paciencia, por eso es que hablamos muy poco de ella. Es común para nosotros historias como las que surgen del contraste tan evidente que hay entre la paciencia inmensa, casi infinita, que le teníamos a nuestra esposa cuando éramos novios. ¿Se acuerdan? Entonces ella se demoraba, quedábamos de encontrarnos a las 3, llegaban las 3:30, las 4, las 5. Y nosotros pensábamos, seguramente se está poniendo más bella para mí. Nos casamos y pasan los años. En algunos casos yo supongo que eso no cambia, ¿cierto? Hay hombres muy virtuosos, pero en la mayoría de los casos, cuando se demora la señora 5 minutos, sabemos mucho de la paciencia, por eso es que hablamos muy poco de ella. Y ustedes también saben eso, de que por ahí dicen, no le pida a Dios paciencia. Porque usted le pide paciencia a Dios. Usted le manda una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, experto en desarrollar la paciencia de los demás. Un compañero de trabajo, un vecino. Nosotros tenemos serios problemas con el asunto de la paciencia y tal vez antes de mirar en el texto de la palabra de Dios, ¿qué nos enseñan sobre la paciencia de Dios y qué significa eso para nosotros? Necesitamos entender bien este problema. Nosotros tenemos problemas con la paciencia en el plano del pensamiento. ¿Cómo pensamos sobre la paciencia? Nosotros pensamos que la paciencia de Dios es un asunto de tiempo y de distancia. De que pasa mucho tiempo y que se mantiene distante sin acosarnos. Como por ejemplo, lo que hace un niño con su mamá en el centro comercial. El niño de 9 años se queda en los sofás dispuestos en el centro comercial con su equipo móvil, jugando muñequitos allí por horas. Y la mamá está en el almacén haciendo compras, probándose cosas y todo. Y entonces la mamá dice, ay, tan lindo mi niño como es de paciente. Veamos que la paciencia se refiere a que no se metan con nosotros, pasen mucho tiempo, y como el niño no esté yendo al almacén cada 5 minutos, jalarle el vestido a la mamá, mamá, pues ya ha pasado mucho tiempo, sino que se quede ahí contentico y deje pasar el tiempo, todo el que sea necesario. Pero también tenemos problemas con la paciencia en cuanto a cómo la practicamos. Nosotros generalmente pedimos paciencia para nosotros, pero no para los demás. Somos profundamente egoístas en el tema de la paciencia. Llegamos tarde a una reunión y nos parece absolutamente lógico que acepten todas nuestras razones, el tráfico, las dificultades, el cansancio, pero no se impacienta si lo mismo ocurre con otra persona hacia nosotros. Somos como el Chavo del Ocho, que en esa realidad del niño huérfano que se pinta tan claramente en esa analogía del Chavo del Ocho, gritamos, es que el problema mío es que no me tienen paciencia. Tal vez podemos entender esto mucho mejor
en una narración de una parábola de Jesús. Entonces, ustedes me permiten usar esa narración de esa parábola de Jesús para explicar un poquito nuestra dificultad con la paciencia. Me refiero a Mateo capítulo 18. Ustedes seguramente conocen esta historia, conocida como la historia de los dos deudores, o la parábola de los dos deudores, Mateo 18, verso 23. Noten que en la historia lo que la persona pide es paciencia. Mateo 18, 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Para hacernos una idea, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y yo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero al salir, aquel siervo al que se le perdonó, al que se le tuvo compasión, al que se le soltó, encontró a uno de sus compañeros consiervos que le debía 100 denarios, infinitamente inferior a lo que se le había perdonado. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Bueno, lo primero que hay que ver ahí es que él no se había dado cuenta que ya le habían tenido mucha paciencia, al punto que sus deudas se aumentaron tanto que ya eran imposibles de pagar. La otra cosa que hay que entender es que él pidió paciencia y se le dio perdón. Pero quizás lo más importante es que él no relacionó lo que había recibido con lo que vivía con otras personas. Y quizás ese es el gran mensaje de esa parábola, que no es posible conocer a Dios realmente, profundamente, reveladoramente, no académicamente, transformacionalmente, sino cuando hacemos la señal de la cruz, en el sentido de que conocemos a Dios por su revelación en Jesucristo y en su palabra, verticalmente, y eso nos afecta horizontalmente en nuestras relaciones con la creación y con el prójimo. Ese factor está en Romanos capítulo 15. Si tiene una Biblia, se le va a hacer un poco más fácil notar esta observación de estudio literario, de estudio de la Biblia, que no es nada complicado, es fácil de ver, solo permítame mostrar. Los versos 1 al 3 no hablan de la paciencia de Dios realmente, hablan de la paciencia con los hermanos débiles, con las flaquezas de los hermanos débiles. Y los versos 7 al 13 hablan de la paciencia en la misión cristiana, y por eso repite los gentiles, los gentiles, los gentiles, los gentiles, que si no está familiarizado con ese lenguaje del Nuevo Testamento, gentiles quiere decir aquellos que no conocen todavía a Dios. La aplicación más estricta es aquellos que no hacen parte del pueblo de Dios en el sentido de el recorrido de la Biblia, que no tienen esta tradición judía. Y ese término se retoma después para decir aquellos que no son parte de la iglesia. Y se repite gentiles, 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 gentiles. Es decir, tanto al comienzo de nuestro texto como al final de nuestro texto, se va a poner las aplicaciones horizontales sobre la paciencia. Pero los versos 4 al 6 claramente está hablando
de la paciencia de Dios, expresada o conocida en las Escrituras, verso número 4, y expresada y conocida en el carácter de Dios. De hecho, el verso 5 dice, el Dios de la paciencia. En la historia de cómo el pueblo de Dios durante 20 siglos ha tratado de ahondar en estos temas de quién es Dios, cómo conocemos a Dios en la palabra de Dios. Las personas que uno respeta porque han estudiado profundamente, porque sus vidas han mostrado un compromiso con el estudio de Dios, dicen que los atributos de Dios, es decir, estas características de Dios, ponga la palabra que quiera, características, atributos, representaciones, cualidades de Dios, se pueden dividir en las que son los atributos comunicables y los no comunicables. Los atributos comunicables es una expresión nada más, puede usted usar otra palabra, comunicables, es decir que Dios le dice a la humanidad en la Biblia, ustedes deben imitarme a mí en eso. Por ejemplo, Dios es amor y nos dice, amen a Dios y amen al prójimo. Dios es amor, entonces quiere comunicar esa cualidad a sus criaturas. Así también con la santidad, la fidelidad, etc. Pero los atributos no comunicables son aquellos que Dios se reserva para sí mismo. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Él no nos dice a nosotros, sean omnipresentes. Yo sé que los padres de familia, cuando tenemos hijos adolescentes, quisiéramos ser omnipresentes, pero no nos es dado ser omnipresentes. Eso no es comunicable a nosotros. Dios no nos pide eso. Dios nos tiene la intención de que nosotros seamos omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. No se ve así en la Biblia. ¿Ok? La paciencia de Dios es entonces un atributo comunicable. Es decir, Dios quiere que lo imitemos en su paciencia. Bueno, y la parábola de Mateo 18 creo que claramente nos deja ver esa característica, ¿cierto? Dios hace algo en esta parábola, Dios representado como un rey que tiene paciencia y la deuda se aumenta y un día dice, no tiene nada. Ese es el escenario favorito del Evangelio, entonces yo le perdono todo, le doy paciencia, le perdono todo y lo libero. Ahora, veías tú lo mismo, de gracia recibiste, da de gracia. Tal vez eso es lo que hace difícil hablar de este tema. Y nuestro texto nos va a mostrar tres cosas fundamentales sobre la paciencia. Y cómo la paciencia de Dios, y esto es el estudio de Dios, no nos permite desconectarnos de nuestra realidad, ¿cierto? Entonces yo lo voy a poner en tres palabritas, todas que empiezan por la palabra F. La firmeza con la que debemos imitar la paciencia de Dios. Es claro que el texto está invitando a ser como Jesús, a imitar a Dios en su paciencia con el hermano débil, en su flaqueza con el gentil, que hay que llevarle el evangelio y nos rechaza. En segundo lugar, el fundamento de la paciencia de Dios, y es muy significativo esos versos 4 y 5, donde nos habla de la paciencia de las Escrituras, del Dios de la paciencia. Firma ese fundamento. Y en tercer lugar, el fruto de la paciencia de Dios en nosotros. Y yo anhelo que eso sea precioso para usted. Es precioso, la verdad, reflexionar en la paciencia de Dios. Pero primero miremos la firmeza con la que debemos imitar la paciencia de Dios. Bueno, verso 1 a 3 es la paciencia con la iglesia cristiana. Los versitos son claros. En el verso 1, sobrellevar. En el verso 2, bueno, 1 y 2, no agradarme a mí, sino agradar al hermano o al prójimo. Pero claro, no es agradarlo en cualquier cosa. En lo que es bueno y lo que es para su edificación. Y verso 7 complementa diciendo aceptar. Sobrellevar y agradar es como, imagínense que a usted le gusta mucho
comer carne. Pero está por ahí en una reunión o tiene que acompañar a un hermano en la fe, a una otra persona también, aunque no sea todavía hermano en la fe. Y llegó la hora del almuerzo. Y ese hermano en la fe le han puesto estas dietas que ponen los médicos, Dios bendiga a los médicos, pero ponen esas dietas de solo comer cosas verdes, como si fuéramos vacas. Y usted no puede comer, no puede comer, no puede comer, pero sí todo lo verde, todo lo que sea verde, no lechugas y todas esas cosas. Entonces usted está con el hermano y usted tiene mucha hambre. Y usted no perdona al almuerzo comerse su carne y sus cosas. Pero usted dice, por amor a esta persona, yo voy a ir con él a un restaurante vegetariano. Y voy a sobrellevar esa situación con él. Quizás no solo una vez, quizás muchas veces. Puede ser que inclusive en tu propia casa hay un miembro de la familia que le prohibieron esto, aquello. Entonces eso sale de tu casa y tú por unos meses quizás vives ajustado a la dieta del otro. Ese sería un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. En el capítulo 14 va a haber una gran discusión para explicar bien a qué se refiere él con esto de las flaquezas o las debilidades de los débiles, las limitaciones de su conciencia y demás. Pero claramente se refiere a la iglesia. Cuando usa del verso 7, aceptarse los unos a los otros como Cristo los aceptó, evidentemente está haciendo una distinción. La palabra ahí no ayuda mucho en español, porque no es sencillamente aceptar que el otro existe o aceptar que el otro es diferente. Bien, yo puedo aceptar que el otro existe y que es diferente. Pero la palabra realmente quiere decir la idea de adoptar. Y de hecho nos pone el ejemplo, así como Cristo nos aceptó, porque Cristo no solo aceptó que yo existiera y fuera diferente, ¿verdad? Él me adoptó, él me hizo parte de su familia, Él dio su vida por mí. Entonces esa forma de aceptación es un poco más desafiante. Versos 5 y 6 dice que el objetivo de esta paciencia dentro de la iglesia es la unidad. Y de una manera hermosa en ese verso 5 y 6 habla de que seamos de un mismo sentir, que luchemos por ese mismo sentir conforme a Cristo Jesús. Y el verso 6 es escrito para la adoración colectiva, congregacional de la iglesia, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. De modo que cuando estemos adorando, no solo estamos pensando en cantarle a Dios y lo que significa Dios para nosotros, sino en armonizar con los hermanos para decir, sí, me cuesta aceptar la personalidad de este hermano, pero es mi hermano en Cristo, es parte de mi familia espiritual, es la relación eterna, la única relación eterna fuera de Dios que tenemos en esta tierra. Será mi hermano por toda la eternidad. Y yo busco cómo armonizar con él para que juntos cantemos el evangelio, agradezcamos a Dios, disfrutemos de compartir una sola fe, un solo bautismo, un solo amor. Bueno, los versos 7 en adelante les decía que la firmeza de esta imitación de Dios tiene que ver con la misión cristiana. Ahí está esa frase del verso número 8. Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Los que también están familiarizándose con la terminología bíblica, la circuncisión era una operación quirúrgica que se hacía en los varones judíos. No me pida pues que le muestre fotos y demás. Pero ustedes sabían, investigué esto, ¿cuántos hombres en el planeta tienen esa cirugía? ¿Qué porcentaje te atrevería a decir? ¿Qué porcentaje? ¿40%? De acuerdo a las... ¿40%? Algunos hombres aquí se van a asustar con esa cifra. Pero la cifra verdadera... Es decir, usted pone todos los varones del planeta en un solo lugar. Y dice, levante la mano a los que están circuncidados. ¿Qué porcentaje levantaría la mano? En el planeta, esto es información de las Naciones Unidas. 30%. Si la circuncisión no hace parte solo de una tradición judía. Muchas culturas, por diferentes razones. Y muchos médicos
lo recomiendan para los niños porque es, de acuerdo a las Naciones Unidas, una de las medidas que se debe tomar para evitar las enfermedades de transmisión sexual. En el pueblo de Israel se aplicaba la circuncisión para decir que este varón hacía parte de un colectivo familiar y nacional que tenía un pacto con Dios. El equivalente, y esto requiere mucha explicación bíblica, pero el equivalente en el Nuevo Testamento es el bautismo. Y lo que está diciendo es Cristo se aguantó todo lo que le hizo la nación judía con un objetivo. Ahí lo dice. Bueno, 3 objetivos. Demostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas hechas a ellos y que los gentiles glorificaban. Uno podría casi que traducir esa expresión, Cristo, servidor de las circuncisiones. Cristo fue el paciente servidor de los judíos, porque a través de los judíos iba a venir la iglesia que predicaría el evangelio. Y eso se ve claramente después de la resurrección de Cristo, cómo viene la orden de Jesús: me serán testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra, que Él estaba tomando esta nación teocrática de Israel para traer un mensaje y una misión a todas las naciones. Entonces, bueno, es evidente que Él nos está pidiendo a nosotros un compromiso también para las misiones, y casi que el capítulo que uno debería escribir en estudio bíblico aquí es las misiones y la paciencia de Dios. Es que las misiones se hacen con la paciencia de Dios a cargo del pueblo de Dios. Nosotros no debemos ser perezosos, dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos contrasta la pereza con la paciencia. Dice, no sean perezosos, capítulo 6, versos 11 y 12, sino que imiten a los que por su paciencia heredaron las promesas. En 1 Timoteo capítulo 1, versos 16, Pablo señala su propio testimonio y dice que el Señor le mostró a él toda su paciencia, para que él fuera un testimonio a todos los que Dios iba a alcanzar a través de su ministerio. Entonces, la firmeza con la que debemos imitar la paciencia de Dios se basa en la paciencia que Él ha tenido con nosotros, para que llevemos a otras personas el evangelio, para que ayudemos a otras personas. No sé, a usted quizás lucha con eso. Yo a veces lucho con ese tema de encontrar personas que no quieren recibir nuestro mensaje. Por supuesto, nos encanta cuando una persona pareciera interesada en escuchar el evangelio y nos hace preguntas y queremos hablarles un poquito de lo que sabemos y ayudar lo poco que podamos ayudar para que se acerque al Señor. Pero muchas veces cuando son personas que nos rechazan, nosotros pensamos, y máxime si son cercanos a nuestra familia, que podemos como decirles una vez, ¿no? Contarles un método, y hay muchos métodos para tratar de sintetizar de manera rápida, por asuntos de tiempo seguramente, qué es lo que Dios nos quiere decir en su evangelio, que somos pecadores y que necesitamos una redención, pero que Él ha ofrecido por su gracia una vida nueva y una adopción. Pero bueno, hay gráficos, los 3 círculos me encantan por ser tan fácil de recordar y porque es fácil, se hacen unos dibujitos, me encanta eso. Pero a veces pensamos, bueno, yo ya le compartí los 3 círculos a esa persona, ya yo me lavo las manos, no más, ¿cierto? Pero aquí evidentemente la citación de Pablo sucesiva de los versos 9 al 12, los gentiles, para que esos que todavía no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, tengan la oportunidad de conocer al Señor. Deseemos de recordar la paciencia de Dios, porque Él nos dice que Él espera firmeza, continuidad con el deber de imitar la paciencia de Dios. Bueno, en segundo lugar, llegamos a los versos 4 y 5. Y ustedes notarán que se habla de la paciencia y el consuelo. Se pone este binomio tanto aplicado a las Escrituras como aplicado al carácter de Dios. Un comentario rápido sobre eso de paciencia y consuelo. Es hermoso pensar en esas 2 palabras juntas.
Una palabra está indicando la perseverancia, el deseo de seguir adelante, junto con la palabra que se usa para describir al Espíritu Santo, parakaleo, el verbo acompañar, con consuelo, con paz, es la palabra que aparece ahí. Que esas dos cosas vayan juntas me parece tan importante, porque sí es cierto que para imitar a Dios y para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, necesitamos también el consuelo de Dios. Porque eso de ser rechazados en nuestra tarea de evangelización o de soportar personas con las que vivimos en familia, en iglesia, aún en trabajo, en vecindario, necesitamos como la compañía especial del Señor dándonos fortaleza y consuelo para avanzar. Pero aquí está claramente citada las Escrituras, para que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengan esperanza. ¿A qué se refiere? Se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento. Esa es la citación más común en el Nuevo Testamento, cuando se usa la expresión las Escrituras. Se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos deja claras varias cosas de la paciencia de Dios. La primera con respecto al pueblo de Dios. Evidentemente, cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, una cosa a usted le queda muy clara: cuán paciente fue Dios con esta gente, que los quería como a la niña de sus ojos. Pero estos tremenditos del pueblo de Israel veían la gloria de Dios, vieron un mar que se abría, comida que les caía del suelo, resucitaron muertos, fueron bendecidos, protegidos de manera extraordinaria. Pero tan pronto estaban más o menos ya organizaditos, daban la espalda a Dios. En la adoración de hoy leíamos el Salmo 107. El Salmo 107 tiene ese patrón, ¿no? Dios los bendecía, los ayudaba, engordaban, decían los profetas. Y tan pronto ya el problemita se resolvió, sigo mi vida, yo soy Dios de mi vida, yo hago lo que quiera. Todo lo demás, caían en problemas, volvían y clamaban a Dios, y de nuevo Dios volvía a extenderles sus manos. Sí, dicen los profetas una y otra vez: extendí mis manos a este pueblo rebelde. Decían los profetas a nombre del Señor, al pueblo del Señor. Bueno, pero también le queda claro en las Escrituras la paciencia de Dios con el mundo. Por ejemplo, Dios decidió destruir el mundo con un diluvio. Ese es un hecho histórico. Eso no es una historia para asustar a los niños. Es un hecho histórico. Dios decidió, porque Dios es Dios. Y Él decidió terminar la humanidad y le dijo a Noé: voy a traer un juicio sobre toda la humanidad. Haz un arca para que se salven algunos miembros de la humanidad. Dios había podido hacer, como hizo en muchos otros momentos de la historia, que esa arca fuera producida instantáneamente o en una semana. ¿Usted sabe cuántos años Noé, pregonero de justicia, así lo llama San Pedro, le estuvo diciendo a la gente: viene un juicio de Dios, viene un juicio de Dios? Y haciendo efectivamente el arca para que no dudaran que él estaba convencido de que venía el juicio de Dios. No es teoría, no es que de pronto pasa. Yo estoy metido en esto, y estaba haciendo el arca, y poco a poco el arca iba tomando forma. ¿Saben cuánto tiempo? 120 años. Y usted y yo pensamos que como que le compartimos el evangelio a un amigo del colegio, de la universidad, del trabajo, y yo ya le hablé 3 veces, no, yo ya le hablé muchas veces. 120 años. Dios, que es Dios, gústeme a mí o no me guste a mí, decidió destruir Canaán, toda esta región alrededor de este Medio Oriente cercano que hay allí. Y dijo: voy a destruir y le voy a dar ese pueblo a la nación de Israel. Discuta con Dios como eso, pero eso fue un hecho histórico. ¿Usted sabe cuánto tiempo esperó Dios para hacer eso? Es decir, él había decidido traer juicio sobre Canaán.
porque sus pecados habían ascendido ante su presencia, una expresión antropomórfica para decir que era el colmo. ¿Sabe cuánto tiempo esperó Dios para traer el juicio? 400 años. Entonces las escrituras no solo nos dan testimonio de la paciencia de Dios sobre el pueblo de Dios, la paciencia de Dios sobre el mundo, pero también la paciencia de Dios sobre usted y yo. Yo creo que no necesito poner ejemplos de cuántas veces usted y yo emocionados en una reunión religiosa o en medio de una gran crisis familiar le hemos hecho promesas al Señor. Ahora sí, Señor, me leo la Biblia. Ahora sí, Señor. No sé, ponga la lista lo que usted quiera. El niño se alivia, sí resultó el contrato, ya no me siento tan mal, ya hasta se me olvidó lo que hice. Y entonces pasa el tiempo, ¿no? Y es ahí donde Romanos 2, verso 4 es tan importante. Porque Pablo hace esta pregunta retórica. ¿No entiendes que la paciencia de Dios y su bondad te guían al arrepentimiento? O sea, ¿no entiendes que Él está aguantando un juicio sobre ti, invitándote a venir a Él en arrepentimiento y fe? ¿No entiendes? Entonces las Sagradas Escrituras dan testimonio de la paciencia de Dios, pero el texto también nos dice que Él es el Dios de la paciencia, que toda la paciencia emana de Él, que en Él la paciencia no se agota, que es constante. Ahora, los seres humanos generalmente confundimos misericordia con paciencia. Y los puritanos hacían esta distinción entre misericordia y paciencia, que creo que es útil y espero que sea útil para usted. Ellos decían, la misericordia es la respuesta de Dios en tanto nosotros somos pobres y miserables. Es decir, estamos mal, necesitados, pobres y no tenemos capacidad, somos impotentes ante las realidades y Dios nos da algo que no merecemos y nos da misericordia. Pero decían los puritanos, la paciencia de Dios es la respuesta a nosotros en tanto pecadores y criminales. Que la paciencia es la respuesta de Dios en tanto pecadores. A ver, tal vez lo entendemos en la familia. Si el muchacho llega cansado y muerto del hambre y mamá bondadosamente le hace unos frijolitos y un arrocito, eso se llama misericordia. Pues se llama amor, se llama fidelidad. Los atributos de Dios actúan siempre juntos. Bondad, pero los puritanos decían, eso es misericordia. Él estaba necesitado, mamá cubrió su necesidad. Pero si este muchacho le promete a la mamá llegar a las 9 de la noche, sí mamá, yo llego a las 9, présteme el carro, yo llego a las 9 de la noche. Y llega a las 10. No a las 9, sino a las 10. Y no lo hace solo un día, sino muchos días. Y siempre que llega la mamá, no se deja llevar por sus sentimientos de frustración, venganza, rabia, sino que dice, mi amor, otra vez me incumpliste. Yo estoy esperando que cumplas tus promesas. Y aquí le tengo los frijolitos y el arroz, aunque están un poquito fríos. Eso se llama paciencia. La paciencia es la extensión del carácter bondadoso de Dios sobre nosotros, a pesar de que somos pecadores. Ahora, la paciencia tiene que ver con nosotros frente a Dios, la paciencia de Dios, pero también tiene que ver consigo mismo.
Y ahí es donde está la frase más típica de la paciencia de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Lento para la ira. Es decir, que Dios es capaz de controlarse a sí mismo. Una idea que puede sonar un poquito extraña. Que Dios es capaz de controlarse a sí mismo. Y por 400 años merecían algo del juicio de Dios y Él postergó su juicio. No sintiendo que es una carga para Él, sencillamente totalmente distintos a nosotros. Que alguien en la carretera, usted va en moto o en carro, y alguien se le atraviesa bruscamente, peligrosamente, y usted corre detrás de él haciendo lo mismo para demostrarle que está equivocado. Y su esposa al lado dice, pero no ves que tú estás haciendo lo mismo, no estás poniendo en el mismo riesgo. Dios no es como nosotros. Él controla sus sentimientos, su pasión, y por eso está este término, que a veces se traduce en el Nuevo Testamento, es una palabra rara que aparece más en versiones antiguas de la Biblia, longanimidad, longanimidad, como largura de ánimo. Como si usted hiciera lo que hizo con su novia cuando estaba conquistándola y se esperó 2 y 3 horas y pensaba lo mejor de ella, 2 y 3 horas, como si usted fuera así perpetuamente. No solo con el interés de conquistarla. Tal vez han escuchado esa historia del señor que va en un ascensor y el niño pequeñito, así cuando ya caminan y todo, hace la rabieta, ¿no? Ustedes saben que un niño haciendo la rabieta, ¿no? Empieza el niño. Y claro, empieza a entrar personas en el ascensor y el niño sigue con su rabieta. Y el Señor pronuncia estas palabras. Cálmate, Jaimito. Cálmate, Jaimito. Cálmate, Jaimito. Y una de las personas que está en el ascensor le dice, Señor, me parece extraordinaria la forma en la que usted logra hablarle a su niño. Y él le dice, no, es que Jaimito soy yo. Ahora, relacionemos esto de la Escritura con el carácter de Dios. El fundamento de la paciencia de Dios viene del carácter de Dios comprobado en las Sagradas Escrituras. En la teología reformada calvinista que yo predico, el quinto punto de esa teología dice la perseverancia o la preservación de los santos. Algún día les hablaré mucho más sobre eso, pero esa es una doctrina tan gloriosa. Porque esa doctrina no se apoya en lo que nosotros hacemos o entendemos. Esa doctrina se apoya en el actuar de Dios. Que este Dios, como lo ha comprobado en la Escritura, es fiel para extender su bondad sobre nosotros, pobres personas que vivimos fallando y fallando y fallando una y otra vez. Eso nos lleva a la tercera cosita que queremos decir. El fruto de la paciencia de Dios en nosotros. Aquí en nuestro texto el fruto de la paciencia de Dios se ve en primer lugar en nuestro ministerio hacia la iglesia y hacia el mundo. Tenerle paciencia a los hermanos que por su conciencia están aprendiendo cosas de la fe, madurando y acompañarlos, no soltarnos, no dividir la iglesia en términos de allá están los super espirituales, aquí no, somos uno en Cristo y podemos avanzar y ayudarnos y llevar las cargas los unos de los otros. Pero también, obviamente, el fruto de la paciencia en nuestra misión cristiana, en avanzar con la obra del Evangelio. Tal vez nosotros no vamos a ir a esos lugares remotos, pero vamos a apoyar jóvenes que vayan. Vamos a orar por ellos, vamos a tener paciencia mientras Dios va extendiendo sus manos a un mundo rebelde y una y otra vez los llama. Pero en muchos textos del Nuevo Testamento menciona como fruto de la paciencia la esperanza. En nuestro texto lo menciona, por supuesto, verso 4. Verso número 12 y verso número 13. Que lo que debe producir en nosotros es esperanza.
Y bueno, textos como Romanos 5 dice que cuando el Señor, que nos ha justificado por la fe, nos va llevando, que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia nos lleva a la esperanza. Santiago capítulo 1 también cita esa misma lógica del Evangelio, de que cuando sufrimos por Cristo o con Cristo o en Cristo, Él va aumentando dosis de esperanza en nosotros. Les voy a leer, por ejemplo, Colosenses, que me ha parecido extraordinario. Colosenses 1, versos 11 y 12. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Entonces todo nuestro pentecostalismo sale a decir amén, con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. Poder para perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. El fruto entonces es la esperanza. Las escrituras nos relatan que la esperanza de los cristianos no es un sentimiento de que todo va a estar bien. Si bien ese podrá ser un buen sentimiento. De acuerdo a las escrituras, la esperanza es la profunda certeza de que Dios continuará conmigo incansablemente, inquebrantablemente, constantemente, ininterrumpidamente, hasta el final, hasta la meta de hacerme o hacernos como Cristo para su gloria. La paciencia de Dios no es que Dios tenga la capacidad de aguantarnos toda la vida, sino que Él quiere aguantarnos toda la vida. La paciencia de Dios aplicada a nuestra vida es que Dios nos da la profunda certeza de que Él continuará con nosotros, conmigo, incansablemente, inquebrantablemente, constantemente, ininterrumpidamente, hasta el final. La perseverancia de los santos. Que los que hemos sido llamados a Cristo permaneceremos con Él y que nada nos arrebatará de su mano, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni yo mismo, ni lo creado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. La paciencia de Dios. Que Dios está dispuesto a caminar contigo. Él hará lo que tenga que hacer. Él es Dios. Él decidirá. Pero Él no me soltará. Esa es la mejor expresión de esto en el Nuevo Testamento. Está en Juan capítulo 1, verso 12. Juan 1, 12, la mayoría de las traducciones, es un verso bíblico que yo espero que ustedes sepan, hace parte de los 30 o 40 versos bíblicos que hacemos bien los discípulos de Jesús de aprenderlos de memoria. Es muy importante memorizar la escritura. Jesús memorizó la escritura. Y hace parte, yo creo, de uno de los primeros 20 o 30 versos que uno debería memorizar. Juan 1, 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo me lo sé en Reina Valera, ¿no? Les dio potestad. Esa palabra potestad es muy amplia. Puede ser derecho, autoridad, posibilidad, oportunidad de ser hechos hijos de Dios. La versión que leemos aquí, que la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce así. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Hay unas condiciones en ese verso. Recibir, creer. Y hay una enorme promesa. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Realmente, la mejor traducción no es hijos. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para hijos. Sino la palabra
que indica el niño que crece en una casa. Porque la otra palabra se usaba aún para hijos que eran adoptados, y en el Imperio Romano se adoptaban eran adultos, no se adoptaban niños. Entonces los emperadores tenían hijos que lo adoptaron a los 30 años. Esta palabra en particular quiere decir el niño que crece en casa. Escuche esto bien. Que si usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nos da un derecho, una herencia, una potestad, un derecho que nadie nos puede quitar, de ser niños que crecen en la familia de Dios, ser niños. Inclusive de quedarnos siendo niños, porque Jesús dijo que debemos ser como niños. Y ustedes, madres, saben eso bien. Usted no le dice a un niño: si no te aprendes a lavar los dientes a las 10 veces, ya no lucho más, te vas de esta casa. No. Usted, madre de familia, dice: a ver, yo quisiera que mi muchacho aprenda a lavarse los dientes, ojalá con las 4 o 5 veces que yo le explique. Pero si me toca esperar hasta los 45 años que aprenda a lavarse bien los dientes, yo lo espero. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay mucho del amor de Dios que se refleja en nuestras familias? Por ejemplo, el niño discapacitado, el miembro de nuestra familia que tiene alguna dificultad de aprendizaje, física, de cualquier cosa, ¿no es ese el que mamá le tiene más paciencia? Y no es ese, muchas veces he escuchado a madres decirlo, que es el que más ama. Como que es un pequeño reflejo, porque yo sé que también nos cansamos y demás, pero es un pequeño reflejo de lo que Dios te dice. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser niños, que se pueden equivocar todas las veces que se equivoquen. Ahora, entiéndame bien, ningún niño quiere quedarse así toda la vida. Pero una cosa que sí aprendemos de los niños, a veces con su mirada y su sonrisita pícara, es: mamá, tú tienes razón. Yo a los 45 años debería ya lavarme los dientes. Pero qué bueno que tú estás aquí para mí. La paciencia de Dios. Por eso dice: el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Qué consolación me da a mí saber que a pesar de mis múltiples errores, defectos, necesidades y cosas que yo no entiendo, pero Dios va a estar ahí, no se va a cansar? La paciencia de Dios no es una doctrina que nos dice que Dios tiene el poder de aguantarnos, sino que es una doctrina que nos dice que Dios quiere aguantarnos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Por torpe que seas, no te extraviarás. Y claro, el Señor me dice: veas tú lo mismo. La gracia que yo te doy a ti, tenla con otros. De gracia recibes, das de gracia. Y eso nos trae particularmente a la aplicación de esta mañana, que es la Santa Comunión. Estamos hoy para tomar la Santa Comunión. Y particularmente cuando estaba pensando en este momento, porque la mesa del Señor es la renovación del pacto, es volver a pensar del Evangelio, es entender cada vez más y más la gloria de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero pensaba mucho en eso que decimos al final, en la lectura de la institución de la cena: todas las veces que la bebieres, hasta el fin. Porque la paciencia de Dios es como un telescopio que me dan para mirar hasta el fin, hasta los fines de mi vida y hasta el fin de la eternidad. Dios ha prometido que los que le reciben, los que creen en su nombre, Él va a caminar con ellos y nunca los dejará.